中国 China, 汉语 chino, 中国话话中国 China en chino. 声音 Voz, 千年文化 cultura milenaria. 魅力文化的声音 La voz de una cultura milenaria. Relaja un poquito la cadera, inhala, ya, luego después palmas hacia arriba, palmas apuntan hacia arriba y desciende, flexa el torso y luego después vuelve y de nuevo inhala. Al atardecer, en una pequeña plaza de Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, más de 200 ciudadanos de Santiago practicaban Tai Chi. Extendían los brazos, giraban el cuerpo, cerraban la postura. Los movimientos eran suaves y lentos, con una respiración acompasada. Era una clase abierta, gratuita y dirigida a la comunidad. Hola a todos, bienvenidos a China en Chino. Soy Noelia. Hola, soy Leticia. En 2010, las Naciones Unidas declararon el 20 de abril como el Día de la Lengua China. La fecha coincide con Guyu, o lluvia de grano, uno de los 24 términos solares del calendario tradicional chino, y conmemora a Changjie, figura legendaria a quien se le atribuye la creación de los caracteres chinos. En abril de 2026, en Santiago de Chile, una serie de actividades relacionadas con el idioma chino llegó al Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Proyecciones de animaciones originales de CGTN en español, experiencias con herramientas de aprendizaje basadas en inteligencia artificial y una clase abierta de Tai Chi como esta. Distintas formas, pero articuladas en torno a una misma pregunta. ¿Qué significa realmente una lengua? Desde lo que ve, desde lo que siente por afuera, vaya hacia adentro, vaya sintiéndose, ¿ya? Reconociendo sus hombros, dos, exhala. El Tai Chi suele entenderse como una práctica para la salud, pero aquí no es solo ejercicio físico. Se presenta junto al idioma como otra forma de acercarse a él. Bueno, la práctica del Tai Chi está intrínsecamente ligada con el pensamiento y la ideología tradicional china. El Tai Chi está inserto entonces en esto que se llama Yin-Yang, que es oposición y complementación. Asnos Boiserang, profesor del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile y también maestro de esta clase de Tai Chi, explica que el Tai Chi está profundamente arraigado en el pensamiento tradicional chino, el Yin y el Yang, fuerzas opuestas que al mismo tiempo se complementan y se equilibran. En medio de los movimientos, el idioma también forma parte de la clase. Y a través de la práctica del Tai Chi yo voy enseñando tanto los números de saludo, por ejemplo, Daja Hao, hola a todos, Lao Shi Hao, hola profesor, y también voy enseñando los números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así voy relacionando y voy motivando también al alumno a aprender idioma chino. Para el profesor Asnos, los alumnos no aprenden solo movimientos. Tú sabes, cuando el chino se mueve, está moviéndose y tú puedes replicar el movimiento, pero tú eres capaz de saber lo que está pensando. ¿Ya? Ese pensamiento, esa idea, esa intención, que en chino se llama yi, esa intención tiene que estar clara y eso se da a través de la lengua del idioma chino y también se da a través del pensamiento, ¿ya? Y la ideología. Es cierto, los movimientos pueden imitarse, pero el pensamiento requiere comprensión, y esa comprensión muchas veces pasa por la lengua. Inhalamos y exhala. Ah. Inhalamos y escuche su respiración, ¿ya? Uno respira y no escucha la respiración. Muchas personas acudieron no por aprender chino. Wilma Cáceres Morales, participante de la clase de Tai Chi.
De verdad que hace tiempo que estaba con ganas de comenzar a hacer preparación física para, en el fondo, prepararme para mi vejez prácticamente. Empezar a hacer cosas como para fortalecer mis músculos, y el cardio, todo eso, y empecé a buscar con respecto a mi edad y por mi dolencia de columna y todo. Dije algo que sea suave, que no impacte mucho. Encontré el Tai Chi. Miré mucho en Instagram y vi que era muy bueno para la musculatura, para la mantención, era una práctica excelente, muy recomendada, entonces dije ya, eso es lo mío. Y ahí vine entusiasmada, así que me gustó la clase, me encantó. Algunos acudieron en busca de salud y bienestar, incluso como una forma de prepararse para envejecer mejor. Otros simplemente buscan una actividad suave, más acorde con sus propias necesidades. Karina Gatica, participante de la clase de Tai Chi. Necesito empezar a hacer constantemente algún ejercicio que sea sencillo, pero que a la vez sea profundo. Y Tai Chi me pareció una buena oportunidad porque es como que no es difícil, pero a la vez sí. Tiene su complejidad y bueno, uno termina súper relajadito con este tema de los movimientos suaves pero sostenidos, que vaya de la mano con la respiración, es ideal. Con el tiempo, para algunos la práctica de Tai Chi abre también la puerta a la cultura china. Vilma Cáceres Morales, participante de la clase de Tai Chi. Y sí, he empezado a ver cosas como que tengan que ver en relación con China, ver paisaje, diseño, comida, como que me he empezado un poquito a meter en el tema de la cultura china. La convocatoria ha sido enorme. En la última inscripción se registraron más de 350 personas y más de 200 participaron en la clase realizada en el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al caer la tarde, personas de distintas edades se movían al mismo ritmo, compartiendo un mismo espacio. A veces una lengua no empieza en los libros, puede empezar en el cuerpo. Última vez, inhala. Exhala. Vaya relajando la zona abdominal. Luego, sí, de allá. Sí, sí, y digo, ¡Zaijian! ¡Zaijian! Sí. Ya, un aplauso. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. No muy lejos de allí, en un aula, una animación producida por CGTN en español dio inicio a la clase. Toda la belleza del mundo reside en mí. Los abrigos dan a mar su inmensidad. Viejos amigos, ¿qué hacen? Una visión limitada lleva al egocentrismo. La proyección formó parte del evento del Grupo de Medios de China, Encanto del Chino, y se enmarcó en las actividades por el Día de la Lengua China de la ONU. La animación aborda temas como el romanticismo, la filosofía y la exploración científica en la tradición china, y dio pie a una conversación entre los estudiantes sobre cultura y pensamiento. Emilia Fernández, estudiante de chino del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile. Me gusta mucho la cultura y la filosofía de la manera en que los chinos ven la vida, que no es simplemente, encuentro que es mucho más profunda que de la que la vemos nosotros. Ellos siempre buscan el porqué de lo que pasa o el algo en todas las cosas. Nosotros es como pasa y pasó nomás. Ellos piensan más de forma más filosófica y eso lo encuentro muy bonito. Para Emilia, comprender verdaderamente la cultura china no consiste solo en escuchar historias, sino en acercarse a la manera en que piensan los chinos. Otra estudiante puso el foco en la noción del tiempo. Arlette Núñez, estudiante de chino del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile, percibe que el pensamiento chino tiende a proyectarse a largo plazo, algo distinto de la realidad a la que está acostumbrada. Arlette Núñez
estudiante de chino del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile. Bueno, en sí la cultura china tiende a ser de largo plazo, a diferencia de la chilena que es muy cortoplacista, y en esta animación se puede notar eso, como ellos piensan en el otro ser y no tratar de inculcarles sus pensamientos a este ser, sino dejar que éste pueda pensar libremente y tratar de comprender por qué es así y no ir modificándolo para tener un entendimiento simplista de este. Como dije anteriormente, Chile es un país que se enfoca mucho en el hoy. China tiende a pensar en el largo plazo y a enfocarse en los beneficios que puede obtener a largo plazo. Entonces su mentalidad está mucho más ligada al futuro que al hoy. Y eso también implica que ellos tratan de dar lo mejor de sí para lograr un mejor futuro. Asnos Boiserang, quien vivió y estudió durante varios años en China, y hoy es profesor de chino en el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explica a sus alumnos cómo se fue configurando el pensamiento y la forma de entender el mundo en la tradición china. Esta serie de Paizi que muestra como la visión de China, también me hace pensar muchas veces cuando yo llegué a China, incluso hablando un idioma intermedio, me decían los chinos, por ejemplo, "Chi la ma", ¿comiste? Y yo le decía, "Oh, hai mei chi", ya, yo no he comido. "Ni qi wo chi fan ma", ¿me invitas a comer? Y estaba respondiendo, entre comillas, bien, porque pensaba que me iba a invitar a comer, pero no estaba entendiendo. Había un contexto, una cultura, un pensamiento que estaba detrás de esa frase que indicaba que quería saber cómo yo estaba, no quería saber si había comido o no. Entonces era súper fácil y yo tenía que decir, "Shula", comí. Entonces, bajo esa visión, claro, nosotros como occidentales tenemos a veces una mirada muy pragmática, muy práctica, muy directa. En cambio, los chinos tienen una capacidad de ver de forma ancestral esta realidad mucho más global, más unida, más integral, ¿ya? Esta armonía que ellos le llaman, ¿ya? En chino se llama Hexie, y tiene mucha relación esto no solamente con la persona, sino que con el entorno. Entonces, China también me enseñó, a través de la lengua china, el modo de mirar de China hacia las personas y hacia el mundo. El idioma chino, por una parte, te introduce a cómo se configura el lenguaje de los chinos desde épocas ancestrales donde compartían los chinos con la naturaleza, con la agricultura, y cómo desde ese espacio se van formando los caracteres y se van formando los ideogramas, sinogramas, y se van conformando como una ideología y una mentalidad de cómo ve el mundo China. Tomás Kolhatic, profesor asociado de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también expresó su opinión. Lo que me parece interesante es que es una representación de cómo los chinos ven su propia cultura y también cómo ellos quieren presentarse al mundo. Entonces es una manera de conocer como la autopercepción del país y también la imagen que quieren revelar al mundo, y como es una serie animada que tiene una estética bien cuidada también, es una manera quizá un poco más amable de acercarse a algunos aspectos de la cultura china, como los grandes textos de la cultura china, de manera un poco más amable, porque no sé cuánta gente va a leer las analectas de Confucio, pero si está en un formato animado puede ser mucho más amable. La comprensión parece construirse poco a poco a través del idioma, pero en la era digital el significado mismo de una lengua está cambiando. Sí, y bueno, se le pueden hacer preguntas. Esto también se puede utilizar en el celular. Entonces, ¿de qué habrán hablado Confucio y Lao Tzu? Dice, "Shifu, ¿cómo puedo convertirme en un gran maestro como usted?". En el aula la conversación continúa, pero la forma de aprender chino ya ha comenzado a cambiar.
En los teléfonos móviles y frente a las pantallas de los ordenadores, la inteligencia artificial se abre paso en el aprendizaje de idiomas. Emilia Fernández, estudiante de chino de Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realmente no lo utilizo mucho más que ChatGPT, ya que creo que me puede ayudar a ver bien cómo se escribe, ya que el traductor siento que no te da como una buena traducción. A veces se equivoca y ChatGPT sí me ayuda más a tener una traducción un poco más exacta. Para algunos estudiantes, la inteligencia artificial funciona como un compañero de práctica. Permite conversar en cualquier momento y repetir ejercicios una y otra vez, sin temor a equivocarse. Como docente, Agnos Boiserang considera que estas herramientas abren nuevas posibilidades para la enseñanza de chino. Partiendo por la IA, que es una herramienta hoy por hoy que se usa muchísimo. En mi caso yo uso muchísimo la IA china, que se llama DeepSeek, y también otra que se llama Toupao, que es una inteligencia artificial que tiene también producción de imágenes, videos y también material también que lo uso para mis clases. Entonces creo que la IA en este momento está introduciéndose a lo que es la lengua china. Podemos practicar también con la IA porque la IA también puede respondernos las preguntas. Entonces yo le recomiendo mucho a mis estudiantes estas aplicaciones que obviamente no las conocen porque como estamos en Chile no conocen las aplicaciones que usan los chinos, usan ChatGPT, pero estas son mucho mejor porque están enfocadas justamente en la lengua china y responden muy bien las preguntas de los alumnos. Las herramientas son cada vez más eficientes, la información circula con mayor rapidez. Si la traducción puede hacerse al instante, ¿seguimos necesitando memorizar vocabulario? Si una conversación puede simularse, ¿se debilita el intercambio real entre personas? Arlette Núñez, estudiante de chino del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile. Bueno, no soy actualmente un usuario de IA, entonces es un poco sesgado mi opinión, pero por lo que he visto siento que se basa mucho en complacer a la persona con la que está hablando, entonces sus respuestas no son tan específicas, por así decirlo, sino más bien que se basan en hacer sentir bien a la persona que lo está utilizando. Entonces no va a ser tan estricto a la hora de corregir y si bien a veces las respuestas que son las preguntas más concisas tienden a tener una respuesta mucho más específica, las personas van perdiendo el tema de investigar y el ser crítico en si esta es la respuesta que yo necesito y la que yo quiero. Entonces al ser una respuesta directa, la gente va perdiendo eso y la IA también se mantiene en eso, en una respuesta rápida, concisa y que no va a generar un pensamiento crítico. Entonces creo que esas son algunas de las limitaciones que tiene la IA hoy en día, que en sí se basa en cómo la gente la está utilizando. La inteligencia artificial puede imitar una conversación, generar respuestas y traducir al instante. Está cambiando la forma en que aprendemos idiomas, pero la comprensión nunca es inmediata. La inteligencia artificial todavía no puede vivir una cultura por nosotros, ni experimentar una forma de pensamiento, ni comprender a otra persona. Esto fue China en Chino. Noelia y Leticia agradecen su compañía. Hasta el próximo programa. 再见。